Muy buenas tardes, gente de este sitio web. Mi nombre es Jordi Cruz Gutiérrez de la carrera de Ingenierías en Energías Renovables del Instituto Tecnológico del Valle de Etla. Es una tarea de la materia de Tecnologías e Ingenierías de los Materiales dada por el ingeniero Salomón Rodríguez Bonilla. Bueno, en este trabajo se va a realizar un video sobre los factores que influyen en las propiedades de los materiales. Se va a explicar cuáles son, también los métodos de resistencia, por ejemplo, de los materiales metálicos, de los materiales poliméricos y de los materiales cerámicos. Y también se va a explicar también los diferentes ensayos en el que se aplican. Bueno, los factores que generan mayor variación en las propiedades mecánicas, físicas y térmicas de los materiales son tipos de residuos lignocelulósicos, también el tamaño de la partícula y la proporción de mezcla utilizada. Vamos a hablar sobre tres materiales o tres factores, que sería el material metálico y el material polimérico y por último el material cerámico. Bueno, vamos a hablar sobre la resistencia del primero, que sería el material metálico. Como muchos sabemos, para que un metal agarre una forma, deberíamos de calentarlo mucho y eso se aplica a la resistencia de ese material metálico, que primero se tiene que fundir muy bien el metal, ya después empezar a dejar que se seque un poco y para que agarre más forma de lo que tú quieres, no sé, puede ser un pedazo de fierro así que no tenga, por ejemplo, rosaduras, que no tenga deformaciones, debes de calentar el metal y con un martillo empezarle a pegar para que agarre forma y así aumenta la resistencia de ese material. En el material polimérico, bueno, yo en el caso lo veo mucho en la milpa. Es un ejemplo que voy a agarrar este peine. Como sabemos, en este material se ocupa la elongación y también muchas veces ese material con el calor se estira y nos dice que ese material puede estirarse 1000 veces y no romperse. Puede estirarse 1000 veces más de lo que es su forma normal y sin romperse. Por ejemplo, de un polimérico sería pues un plástico como tengo acá un peine. Lo podemos deformar y por último solito se va restableciendo y no se rompe. Bueno, en el material cerámico, pues obviamente, como muchos sabemos, tenemos objetos de barro cuando vamos o salimos. En mi caso yo he ido en un puesto donde sí hacen cosas de barro y lo que yo veo en una resistencia, obviamente cuando nosotros agarramos el barro así es como si fuera lodo y eso pues no está en su punto en sí de este material. Lo que hacen es empezarlo a formar. Ya por último, en este material tiene que ver mucho el calentamiento, la temperatura, y que con eso empieza a agarrar una dureza y que este material esté más firme y que se haga un material de barro, ya puede ser un cantarito, ya puede ser un florero, lo que tú quieras. Vemos sobre los ensayos de tracción, compresión y aptitud de los materiales que acabamos de hablar. Bueno, en este ensayo consiste en probar la resistencia o la respuesta que ofrece el material a sufrir pruebas de tracción o doblado. Bueno, aquí tengo unos objetos que tal vez sirvan. Vamos a empezar por el metálico. Ese es un metal, es una regla. Si nosotros doblamos el metal, ojo, si nosotros doblamos el metal sin que se caliente, va a reaccionar, se va a doblar y no va a regresar a su forma normal como está ahorita. Ese es un ejemplo. Y cuando está caliente, tal vez nosotros lo doblemos y podemos jugar, y se deforma, agarramos un martillo y empezamos a pegarle y va a regresar a su forma normal. Esto consiste en dos formas, cuando hay temperatura y cuando no hay temperatura. Ahora vamos a hablar de un material que sería pues el polimérico, como acabamos de decir. Si este ensayo se aplica en esto, va a resistir a un doblado, pues porque este material tiene la elongación y sí puede resistir y si regresa a su forma normal. Aquí tengo otro ejemplo, un ejemplo donde date cuenta que es un material cerámico, que este es un pedazo de barro, una pila de barro, pero es un lápiz. Lo que va a hacer esto al doblarse, pues obviamente se va a romper y no va a regresar a su forma original solamente cuando se vuelva a calentar y se vuelva a derretir el barro y así agarre su forma normal, pero solamente moldeándolo, ocupando varias máquinas
o otros materiales mecánicos para que se renueven esos tipos de materiales. Vamos a hablar sobre el ensayo de dureza. Bueno, esto se aplica en los tipos de materiales en cualquiera de los tres que acabamos de mencionar. Para eso se va a necesitar un durómetro. Lo voy a poner en una imagen en cualquier lado de la pantalla. Eso nos sirve que al momento que ejerce una presión nos va a marcar cuánta dureza o cuánta dureza puede resistir un material. Bueno, el siguiente ensayo que vamos a hablar y que es el último sería la flexión de un choque. Bueno, este ensayo lo venimos hablando en todo el video. Se trata sobre el impacto que agarra el material que vayamos a ocupar, ya sea polimérico, metálico o un ejemplo de cobre. Si se aplica una fuerza o un choque a este metal y está en una posición, tiene base esta posición y le aplicas una fuerza de medio, que sería aquí, lo que hará este metal es que se va a hundir a manera que se va a quedar en esa posición. Y lo que hace de este lado, que sería el polimérico, y muchas veces lo hace, que sería si nosotros pegamos, viene un choque, tenemos de base, por ejemplo, aquí el peine, y viene un choque aquí en medio del peine, lo que hace es de que este peine, como es flexible y tiene la elongación, se va a estirar y va a volver a su posición normal. Y lo que hace, pues, lo que sería el material cerámico, por ejemplo, el barro. Si nosotros tenemos de base estos dos deditos acá y le ponemos en medio acá,